De un tema, el día de hoy, un tema muy peculiar ya que nos trae, creo que a todos los peruanos nos trae un poquito cansado, ¿no? No solamente por este momento que se está viviendo, sino porque trae un pasado ya complicado, ¿no? De un futbolista peruano que en realidad es un futbolista engreído, es un futbolista caprichoso, que no quiere respetar reglas y cree que el centro del mundo es él, cuando en realidad lo que ha hecho por el fútbol peruano es poco o prácticamente absolutamente nada. La verdad que hoy en día estamos viviendo precisamente lo último que nos queda de este jugador, pero está cometiendo demasiados errores y lo ha cometido prácticamente toda su carrera deportiva, pero basado básicamente en un capricho y un engreimiento como jugador, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a hablar de Paolo Guerrero antes de hablar del problema que está metido en este momento, ¿no? Y bueno, Paolo Guerrero, que es un jugador que, bueno, se hizo más o menos en las filas de Alianza Lima, que nunca jugó en primera división en Perú, que tuvo que salir en un contrato que tuvo con el Hamburgo, ¿no? Y en gran parte también por la ayuda de su amigo, digo yo, el señor Claudio Pizarro, pero también hasta como amigo ha sido mala persona Pablo Guerrero, ¿ah? Con Claudio Pizarro también, ¿no? En muchas circunstancias. Pero bueno, Pablo Guerrero, ¿no? Y hay que recordemos algunas acciones de Pablo Guerrero, ¿no? Que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el 2008, ¿qué pasó en el 2008 con Pablo Guerrero cuando ya jugaba en el Hamburgo? ¿No? Fue un club serio que confió básicamente pues, en los dotes de futbolista de gran Pablo Guerrero, ¿no? Bueno, y muy recomendado, creo yo, por Claudio Pizarro, ¿ah? Que le dio cabida en su casa, básicamente, para ir a jugar a Europa, básicamente, ¿no? Pero Paolo Guerrero, ¿no? Según una versión de un periodista alemán, ¿no? Schwarm, creo que se llama así. Paolo Guerrero, previo a un entrenamiento, ¿no? Fue a una discoteca a pasar toda la noche prácticamente, ¿no? Previo a un entrenamiento importante del Hamburgo para enfrentar a un partido con un casi puntero de la liga, de la Bundesliga de Alemania, ¿no? Cometiendo un acto de indisciplina y prácticamente recién habiendo llegado a Alemania, ¿no? Cosa que le costó realmente, ¿no? Un castigo del club muy pequeño porque pues era el primer error que había cometido. No se investigó, no supe después si se consumió alcohol o no consumió alcohol, pero de hecho, el futbolista que gana millones de dólares tiene que tener una conducta impecable, ¿no? Para ellos tienen sus momentos, ¿no? Libres, que pueden hacer pues X cosas, no cualquier cosa tampoco, pero pues Pablo Guerrero lo hizo un día antes de un entrenamiento, ¿no? Y probablemente llegó al entrenamiento desvelado, y eso no está permitido en un club serio como el Hamburgo. Cometió un acto de indisciplina. Fue el primer acto de indisciplina que cometió básicamente pues Pablo Guerrero, ¿no? Posteriormente, tenemos un acto también que le pasó a Pablo Guerrero muy poco tiempo después. Jugaban la eliminatoria para el Mundial de 2010, ¿no? Un partido entre Uruguay recibiendo a Perú en el Estadio Centenario, ¿no? En una jugada de forcejeo, ¿no? En el área peruana, Paolo Guerrero pues comete un foul, ¿no? Comete un foul y un foul dentro del área es penal, ¿no? El árbitro chileno pues decreta penal. Bueno, pues Paolo Guerrero hizo de todo, un berrinche tonto, como los que siempre hacía, ¿no? Y finalmente, Paolo Guerrero no solamente me parece que agredió al árbitro, que le sacó tarjeta amarilla, y posteriormente volvió a hacerlo y le sacaron tarjeta roja, ¿no? Pero fue una agresión tan fuerte que le costó a Perú prácticamente, me parece que le costó 8 fechas, ¿no? 8 fechas le costó a la selección peruana de fútbol no contar con un delantero que no teníamos en ese momento, porque si ustedes recuerdan, había sucedido lo que pasó en aquel hotel donde los jugadores hicieron su fiestita y el técnico Chemo del Solar expulsó a 5 o 6 jugadores de la selección, todos titulares, ¿no? Y no teníamos delanteros. Se fue el Cóndor Mendoza,
expulsado de la selección, y también se fue Claudio Pizarro, expulsado de la selección. Solamente contábamos con este jugador, que se hace expulsar irresponsablemente, y le dieron 6 fechas. Nos quedamos sin. Ahí Perú, ya todo el mundo decía, bueno, si de antemano decíamos que Perú estaba fuera del Mundial, ahí con más razón estábamos prácticamente fuera del Mundial ya. Y no solamente fuera del Mundial, sino probablemente íbamos a quedar último en la eliminatoria, y así fue. Bueno, el perjudicado, ¿quién fue? La selección peruana de fútbol, ¿no? Con esa actitud que tuvo Paolo Guerrero, la verdad que tristísima actitud de este señor, ¿no? Bueno, posteriormente, ustedes recuerdan que cuando Paolo Guerrero, después de esa expulsión, me parece que de 6 fechas, regresa a jugar la selección, con la selección, en un partido en el Monumental de Universitario de Deportes contra Ecuador en la eliminatoria, que perdemos 2-1, 1-2, perdimos. Paolo Guerrero también tuvo un encuentro tonto, ¿no? Con un aficionado de la tribuna, ¿no? Escupiéndolo tontamente, como un futbolista, ¿no? Un futbolista va a tener que estar lidiando con un jugador, con un fanático de la tribuna y escupiéndolo. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Es una actitud terriblemente vergonzosa para un futbolista de primera división que gana millones de dólares y juega en un fútbol de alta calidad como es el fútbol alemán, ¿no? Es vergonzoso, ¿no? Eso fue una vergüenza, yo diría que una vergüenza prácticamente mundial para el fútbol peruano. ¿Y quién lo protagonizó? Este señor, Paolo Guerrero, ¿no? Por una tontería, realmente, ¿no? Bueno, posteriormente, Paolo Guerrero fue multado, que un evento pequeño, ¿no? Paolo Guerrero fue multado en Alemania, ¿no? Por una tontería, miren, hay que respetar reglas. Y muchos malos futbolistas que son ejemplos, ¿no? Paolo Guerrero con un carro que tenía, un señor carro, no sé qué carro era, un Porsche, bueno, ni siquiera un Porsche, un Ferrari, no sé qué carro tenía. Un señor carro, más de $300,000, ¿no? Se va a un Starbucks en Alemania y él no le importa, se parqueó en un lugar para discapacitados. No. Nosotros cumplimos esa regla, no nos podemos parquear en ese lugar. Pero Pablo Guerrero lo hizo, porque no le importan las reglas, porque es un niño caprichoso, un niño malcriado, ¿no? Un niño engreído. No le importó y se parqueó ahí. Obviamente lo multaron. Y por ser, obviamente, un futbolista del Hamburgo, obviamente es noticia, ¿no? Una noticia, otra noticia más vergonzosa para un futbolista, ¿no? Ahora, yo creo que también muchos recuerdan aquel botellazo, que viene con el Hamburgo, ¿no? Aquel botellazo que dio Paolo Guerrero, ¿no? A un aficionado en la tribuna, ¿no? Y que le costó una multa de casi 100,000 euros, ¿no? ¿Cómo vas a darle un botellazo a un aficionado allá en Alemania, en la tribuna, siendo un jugador, ¿no? Un jugador de primera división, de un club importante, meterte de esa manera con una bajeza increíble de este señor Paolo Guerrero, ¿no? Fue multado, obviamente. No solamente fue multado, sino fue declarado como jugador problemático dentro del fútbol alemán. Problemático. Porque después, justamente después, más o menos, yo recuerdo que un tiempo, más o menos, que lo que pasó con Paolo Guerrero, y no me voy a olvidar nunca de esto, es la patada artera que le propinó al arquero del Stuttgart, ¿no? A Ulrich. Le propinó una patada por la espalda, sin balón, ¿no? Inclusive en forma cobarde, ¿no? Un tremendo planchazo le dio por la espalda cuando el arquero estaba yéndose casi para la línea del córner, a mitad, más o menos, ¿no? A recoger el balón, le da un tremendo planchazo por la espalda, sin ninguna jugada ni nada por el estilo, ¿no? Ya con eso, la verdad, le dieron 8 fechas de suspensión. ¿Y quién fue el perjudicado? El Club Hamburgo. 8 fechas de suspensión. Obviamente, tienes que pagar al jugador también, pero bueno, ya con eso, Pablo Guerrero tenía que salir del Hamburgo, ¿no? Tenía que salir definitivamente. Bueno, cuando sale Paolo Guerrero, pues se va, ¿no? Se va de mala manera, se va a un club brasileño. Y lo primero que hace en el club brasileño, no recuerdo si fue con el Flamengo o con el Corinthians, lo primero que hace es manejar
con licencia suspendida, con licencia vencida, perdón, vencida. Tenía licencia vencida, ¿no? Se negó a pasar la prueba de alcoholemia, ¿no? Se negó. Y obviamente fue multado. Y fue todo eso, fue vergonzoso, ¿no? Entonces, ha tenido muchos problemas en su vida, ¿no? Ha tenido muchos problemas en el fútbol también como persona, por ser un niño caprichoso y engreído, simplemente. Ahora, el gran problema que hubo también en Perú, ¿no? Fue cuando, pues con una sustancia ilícita, ¿no? En el partido contra Argentina en Buenos Aires para el Mundial de 2018, tuvo un tremendo problema también, ¿no? Estuvo a punto de no ir al Mundial y creo que merecía no irlo, ¿no? Porque pues bajo su irresponsabilidad, y yo creo que todo lo que se dijo, sinceramente no lo creo, y no creo la versión que él dio tampoco, yo creo que él consumió de alguna u otra manera alguna sustancia prohibida dentro del fútbol, causándole otro problema a la selección peruana de fútbol que no tenía prácticamente delanteros, no, no tenía. Entonces, lo único que contábamos era con Pablo Guerrero y cometiendo este acto, que se tuvo que mover casi toda la Federación Peruana de Fútbol, se tuvo que mover para tratar de rescatar a este jugador, que se logró hacerlo finalmente, ¿no? Bueno, tiene más actitudes Pablo Guerrero dentro y fuera de la cancha. Yo recuerdo una vez que se le llamó para un partido amistoso, ¿no? Cuando teníamos un técnico interino, un partido que no quiso jugar, un partido que se presentó a jugar contra Paraguay, un partido que no, él no lo quería jugar, se notó clarito. Además, se dejó expulsar, ¿no? Y la verdad, como el mismo narrador dijo, ¿no? Que vengan los que quieren jugar, ¿no? Y los que no quieren jugar, que no vengan, y es más, ni lo llamen a la selección. De hecho, al técnico Gareca también en una ocasión le pidió que no lo convocaran, como si fuera él el dueño y amo de la selección peruana de fútbol. Si vas a pertenecer a la selección peruana de fútbol, vas a tener que estar bajo las reglas, no solamente de la federación, sino de la FIFA. Y la FIFA permitía que jugadores jugando en clubes afuera pueden jugar con su selección, pero él no quería, no quería. Rompiendo la regla porque a él no le importan las reglas, básicamente, ¿no? Ahora muchos dicen por ahí, seguramente gritaste el gol de Paolo Guerrero cuando le hizo el gol a Colombia en Lima para la clasificación al repechaje del Mundial de Rusia 2018. Para empezar, yo no grito los goles, ¿eh? Y en segundo lugar, ese fue gol de Ospina, no fue el gol de Pablo Guerrero. Pablo Guerrero comete un error gigante, ¿no? De tirar el tiro libre directo, fue un error gigante. Él nunca tuvo que presentarse a tirar el tiro libre indirecto, tuvo que irse a rematar de cabeza, ¿no? Como inicialmente estaba programado cuando Cueva se pone en la posición de lanzar el, el tiro libre indirecto, ¿no? Y este señor caprichoso se mete a tirar y lo tira mal porque lo tira al arco. No debió hacerlo. Desperdició una oportunidad de gol. Pero para suerte de todos, Ospina mete la mano cometiendo también otro error y él se mete al arco. Y con consecuencia de esto, todo el mundo dice, gritaste el gol de Pablo Guerrero, una reverenda tontería, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando ahora con Pablo Guerrero? Pablo Guerrero firma un contrato con el Vallejo, ¿no? Y el Vallejo le pagaría una millonada, le iba a pagar una millonada al señor Pablo Guerrero, ¿no? Estableciendo una cifra récord en el fútbol peruano, jamás antes vista, un sueldo extraordinario, ¿no? Un impresionante sueldo a Pablo Guerrero. Bueno, pues detrás de esto, el Club César Vallejo tiene, pues, a los sponsors y a los patrocinadores que confiaron en este proyecto. El proyecto llamado, pues, Pablo Guerrero, que entre otras cosas podría, podía haber vendido y se podía haber jugado un poquito con la mercadotecnia, ¿no? Del club y del momento, porque sabemos que el peruano es muy especial y bueno, el peruano iba a seguir un poquito más, iba a levantar un poquito más el Vallejo por la sensación de tener a Pablo Guerrero. No hablo mucho futbolísticamente, porque el señor tiene 40 años, simplemente porque iba a atraer al público, ¿no? Fecha tras fecha tras fecha iba a traer público y obviamente sumado toda esa, no, ese tumulto de más gente,
iba a traer a nuevos hinchas al club a futuro y también al presente, ¿no? Además de eso, que el Club César Vallejo contaba con el ingreso de esos patrocinadores y sponsors que apostaban a la venida de Pablo Guerrero al club. De hecho, había una cuestión económica que le favorecía un poquito al Vallejo por ahí, ¿no? Sin la ayuda de estos patrocinadores y sponsors, no hubiera sido posible la traída de Pablo Guerrero al Club César Vallejo. Pero resulta que este señor, por X motivo, ya firmando contrato, dice, ya no quiero jugar, no como un niño caprichoso y engreído. Dice, ya no quiero jugar, causándole un problema gigante y económico y deportivo y de vergüenza prácticamente al club César Vallejo, ¿no? Porque César Vallejo, si ustedes vieron una imagen donde lo presentan a Paolo Guerrero bajando de un helicóptero, haciendo una publicidad extraordinaria, y toda la campaña de mercadotecnia en cuanto a la venta de camisetas, que ya las compañías han fabricado miles y miles de cientos de miles de camisetas para vender, se vino abajo, ¿no? Gente de la pequeña empresa, ¿no? Que se dedica pues a hacer sus playeras, que depende de eso, que fabrican obviamente al por mayor las playeras, se vinieron abajo, ¿no? Por una tontería, porque esto nadie podía imaginar que un jugador puede hacer semejante estupidez, ¿no? Como lo está haciendo Pablo Guerrero. Ahora, él argumenta que no quiere jugar porque lo han amenazado en Trujillo, porque, etcétera, etcétera, porque ahora recibido una llamada telefónica, la mamá ha tenido las llamadas telefónicas con amenazas, cosa que yo pienso, sinceramente, dudo de esa versión, ¿ah? Yo voy a ser sincero y tajante y pienso que eso es mentira de Pablo Guerrero, ¿no? Mentira, ¿no? Y además, si fuera, pues, algo de que la inseguridad y eso está haciendo quedar mal a la ciudad de Trujillo, cuando sabemos que la inseguridad no solamente está en Trujillo, está en Chimbote, en Chiclayo, en Lima, en todo lugar está la inseguridad, en toda Latinoamérica. Y él no puede argumentar una pequeña situación de inseguridad para no irse a jugar, quizás teniendo otro pretexto. Y siendo un niño caprichoso, él cree que se va a salir con la suya, ¿no? Ha dejado mal parado a la ciudad de Trujillo, muy mal parado a la ciudad de Trujillo, ¿no? Deportivamente muy mal parado al club César Vallejo porque hasta se le ha lesionado el actual delantero con el que contaba el técnico Roberto Mosquera, César Vallejo. Yéndose Pablo Guerrero por irresponsable, ¿quién va a confiar en un jugador de 40 años? Nadie va a confiar. El Club César Vallejo confió en la imagen de Pablo Guerrero, no en el futbolista Pablo Guerrero, ¿no? Yo no sé cuántos partidos iba a jugar Pablo Guerrero, sinceramente, o cuántos minutos por partido iba a jugar, pero cuando Vallejo confía en la imagen de Pablo Guerrero para las ventas, para la mercadotecnia, pues este hace el capricho de no querer ir a jugar. Inclusive él amenaza y dice, si Vallejo no resuelve recién el contrato, me retiro del fútbol y hago responsable al Vallejo. Bueno, pues retírate del fútbol, lo que queremos es que te retires ya de 40 años. No queremos un jugador como Pablo Guerrero. Retírate, ¿no? Es un favor que prácticamente nos harías tú, Pablo Guerrero, en retirarte del fútbol. Has tenido muchos problemas, muchísimos problemas, ¿no? Y has causado problemas no solo a clubes, a la selección también. Ha causado problemas también al Hamburgo, a un club alemán. ¿No? Un club alemán que te abrió las puertas, ¿no? Entonces la situación con Paolo Guerrero es básicamente, pues ya complicada en ese momento, ¿no? Ojalá se resuelva, ojalá se resuelva a favor del contrato, porque a favor del contrato. Pero bueno, nos estamos viendo, pásenla bien, bueno, pues hasta luego.